El lunes pasado, la ahora ex primera ministra de Bangladesh huyó del país después de que unas violentas manifestaciones estudiantiles derrocaran su gobierno de 15 años. En su lugar, el Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, regresó a Bangladesh, su país natal, para hacerse cargo de un gobierno interino mientras la nación retorna a la normalidad. Sin duda, una situación de profunda crisis política y social que hoy queremos analizar con Fernando Pedrosa, profesor de la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Fernando, gracias por estar con nosotros en France 24. Gracias a vos, Francisco, por la invitación. Fernando, ¿qué se espera en el corto plazo de Mohamed Yunus? Mira, lo más importante inmediatamente es recuperar algún tipo de orden. Recordemos que todo esto empezó por movimientos estudiantiles que tomaron la calle en protesta por algunas leyes que eran discriminatorias. A esto se le sumaron muchos sectores sociales más. El país se convirtió en un descontrol que derivó además en ataques a grupos étnicos minoritarios, saqueos, violencia desmedida, represión. Entonces, la primera medida que debe tomar el nuevo presidente es volver a recuperar algún tipo de orden en las calles, que la gente vuelva a trabajar y también de alguna manera recuperar un orden político que quedó absolutamente desorganizado luego de que se descabezó el gobierno anterior con una primera ministra que ya llevaba casi 15 años en el poder en forma, digamos, abusiva, por decir, por algo suave, ¿no? Y de acuerdo a lo que tú dices de estas prioridades en estos primeros meses, se espera que Yunus restablezca la paz, reactive la economía y allá en el camino para elecciones libres y justas. Todo esto en 3 meses, que es cuando se supone que tienen que celebrarse nuevas elecciones. ¿Es posible hacer todo esto en 90 días? No, directamente te lo respondo así, no es posible. Es cierto que genera muchas expectativas. En estos 3 meses lo que podrá hacer es rearmar un poco algún sistema de gobernabilidad, porque recordemos que Yunus es un premio Nobel, un tipo muy prestigioso, el banquero de los pobres, pero no tiene ni experiencia política, no tiene partido político, no tiene estructuras, y lo único que lo tiene que tiene de apoyo es el ejército en este momento. Él tiene que construir su propio liderazgo y si es posible convocar a elecciones en algunos meses y si las gana, que es muy probable, ahí sí, ver si puede recuperar algún tipo de la economía, la educación, pero evidentemente tampoco Bangladesh tiene grandes problemas económicos en términos macroeconómicos, porque bueno, si bien ahora está un poco peor, puede recuperarse. El problema es político y en este sentido yo creo que 3 meses en una transición como esta es más que insuficiente. ¿Y cómo crees tú que quedan también los realineamientos, digo, internacionales de Bangladesh, la relación con la comunidad internacional, por ejemplo, ahora que llegaron felicitaciones desde India? Bueno, son países limítrofes, tienen que tener Ujú. buena relación. Recordemos que es un país hindú, la India, y que Bangladesh es un país de mayoría musulmana, y que en estos últimos tiempos, en las manifestaciones, hubo también ataques contra las minorías hindúes en Bangladesh. Me parece que por ahora Bangladesh está más cerca del mundo occidental, de Estados Unidos, de Japón, incluso de la India, que de China o de Rusia, ¿no? Pero estamos hablando de una zona del mundo, digamos, el sur de la India, al lado del sudeste asiático, que está muy complicada, con mucha presencia china y rodeada de dictaduras, autoritarismos, partidos únicos comunistas. O sea que el futuro de la democracia en Bangladesh yo lo pondría entre paréntesis y no sería muy optimista al respecto. Ok. Y eso en cuanto a las relaciones internacionales, de la frontera hacia afuera, como la hablábamos. De la frontera hacia adentro, me gustaría preguntarte, ¿qué se puede decir del perfil de las movilizaciones estudiantiles que generaron este cambio tan radical y que hoy día estamos viendo? ¿Quiénes son? ¿Qué influencia tienen? ¿Qué podríamos esperar de ellos en el futuro? Bueno, tuvieron mucha influencia hasta acá. De Ujú. hecho, ellos son los que proponen al nuevo presidente. Pero te diría que lo que va a hacer el presidente ahora es tomar el poder él. Y para eso tiene que desarmar la movilización. Van a quedar sectores estudiantiles más radicalizados. Y acá hay un problema también muy grave que va a tratar el país, que es la minoría radicalizada islámica. Hay terrorismo islámico, hay grupos radicalizados. Entonces, yo diría que los estudiantes ahora van a desmovilizarse, lo cual no va a ser fácil porque han tenido mucho protagonismo en los últimos tiempos. Y yo creo que ese va a ser uno de los desafíos del nuevo presidente, ver cómo suma a algunos de los referentes estudiantiles a su nuevo gobierno.
Tú hablabas también hace unos minutos en tu respuesta de la economía de Bangladesh. Podríamos decir que es una economía resistente, que durante años vimos que tuvo bastantes mejorías, pero hace un cierto tiempo va en picada. Y además el país tiene problemas bastante grandes con dinastías políticas e instituciones debilitadas. ¿Cómo deberían manejarse estos elementos tan importantes para restablecer un país? Totalmente, esto que vos decís es central. Si bien es una economía basada en las fábricas textiles y no es una economía de bienestar, llamémosle, sí tuvo un gran crecimiento en los últimos tiempos, pero la primera ministra que renunció, entre la corrupción, el autoritarismo, había empezado a generar problemas en los climas de negocios, empresas que se iban del país, la economía estaba siendo resentida por la política. Lo que tiene que hacer el nuevo presidente, en primer lugar, es con su prestigio y siendo un tipo también que conoce bastante del sistema financiero, es ver si puede lograr recuperar inversiones y tranquilizar un poco la economía del país. Eso me parece que es un desafío básico. Ahora, como también vos marcás, el tema es clásico de la política de Bangladesh, el tema de las dinastías familiares, los dos partidos grandes del país, el Partido Nacionalista, que era el opositor hasta ahora, y la Liga Awami, que es la que era oficialista, están dirigidas por dos mujeres que son fuertes matriarcados, donde su familia es la que maneja el partido, a su vez son hijas de expresidentes. Entonces yo te diría que ese va a ser uno de los problemas que no va a tener solución ni a corto ni a mediano plazo. Va a tener que formar su propia base de política el nuevo presidente y a partir de ahí ver cómo conduce la economía. Finalmente es la economía lo que tiene que resolver y si un poco reduce la corrupción y la violencia, creo que con eso ya va a estar bien. Justamente tú lo mencionabas, la economía es uno de los temas centrales que aquejan hoy a Bangladesh y que también hizo que surgieran todas estas manifestaciones. Si la situación económica en el país empeora, ¿cómo puede evitar Bangladesh caer en la dependencia de China, de la que se libró hace años, de hecho? Bueno, va a ser difícil. Vos sabés que Bangladesh tiene una numerosa población, pero una población muy joven. Todos los años entran muchos jóvenes al mercado laboral y no tiene cómo absorberlos. O sea que ahí en el tema del empleo y el desempleo joven hay un problema que va a tener que resolver el nuevo presidente. Evidentemente, si Occidente abandona a Bangladesh, ya el Banco Mundial, el Fondo Monetario están intentando ver si pueden darle préstamos o qué tipo de ayudas pueden darle. Es efectivamente China el prestamista de última opción, el que da préstamos aparentemente más flexibles, el que va a estar ahí tratando de ganar. Un país que es fronterizo con India, ¿no? Para China sería muy importante, así como también tiene influencia en Myanmar, otro país fronterizo con India y tiene vínculos también con Pakistán, para China sería muy positivo. O sea que en este punto Estados Unidos, Japón, de alguna manera la misma India, tiene una obligación de ayuda a Bangladesh para evitar que caiga en manos no solo de China, sino peor aún de Rusia. Atentos entonces al mediano plazo más que al corto plazo, según lo que inferimos de tu respuesta. Fernando Pedrosa, profesor de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por estar respondiendo estas preguntas en France 24. Gracias a vos, Francisco. Que tengas un buen día. Bien, hacemos la primera pausa en el programa. Quédese con nosotros y ya regresamos. Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Cada año, miles de personas salen de sus países, buscan un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un mejor futuro. Contamos las historias de exilados, refugiados y solicitantes de asilo. Un viaje por las fronteras para entender el éxodo. Acompáñenme en Migrantes por France 24 y france24.com. France 24, el arte en todas sus formas. Liberté, égalité, actualité.